Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Esta semana vamos a estar meditando sobre Saulo de Tarso, el perseguidor. Bueno, vamos a estar meditando sobre el apóstol Pablo, pero hoy vamos a ver Saulo de Tarso, el perseguidor, convertido en Pablo el apóstol a los gentiles. Primeramente vamos a comenzar con la situación de Saulo el perseguidor. En Gálatas capítulo 1 y versículos 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Luego encontramos en Hechos 7, 57, 58, está hablando de Esteban, está hablando de Esteban ante el Sanedrín. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia de Jerusalén, la única que existía, convertido luego en el apóstol Pablo. Hoy vamos a ver a Saulo el perseguidor. Vamos a Hechos capítulo 7 y vemos de nuevo aquí cuando él fue testigo, o sea, el responsable de la ejecución de Esteban, porque dice aquí en el versículo 57, pusieron 58, pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vamos al capítulo 8. Seguimos leyendo aquí en el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo estaba de acuerdo de que apedrearan a Esteban por su testimonio en cuanto a Jesucristo. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, evidentemente desatada por Saulo. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, esta persecución de Saulo de Tarso fue tan feroz, fue tan brava, fue con tal enojo de parte de Saulo de Tarso, que toda la iglesia fue esparcida. Solamente quedaron los apóstoles en Jerusalén y tuvieron que levantar de nuevo la iglesia. Y estas personas que iban predicando, entonces, ellos iban predicando la palabra del Señor. Versículo 4, los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. Pero retrocediendo, entonces encontramos donde dice, Saulo desconsentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y arrastrando a hombres y mujeres, los ponía en la cárcel. Este es el Saulo perseguidor, Saulo de Tarso, Saulo que se había preparado, Saulo que había estudiado, Saulo que ahora está arremetiendo. ¿Por qué? Bueno, porque él considera que está peligrando su creencia, está peligrando el judaísmo, está peligrando aquello en lo cual él fue formado y para lo que él estaba viviendo este día. Él era miembro del Sanedrín, él era fariseo de fariseos, él era un principal entre los judíos. Y él entonces con esa furia, él arremete. Años después, como testimonio, dice aquí en Hechos capítulo 22, encontramos donde él está relatando acerca de esto. En Hechos capítulo 22 encontramos donde él ahora se presenta delante del pueblo y presenta su defensa porque lo han tomado preso, lo han acusado falsamente, y entonces ahora él viene para hablarle
a los judíos. Y comenzamos aquí entonces en Hechos capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo, porque ellos normalmente hablaban arameo o griego, él les habló en hebreo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia y criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido estrictamente conforme a la ley de los padres, siendo celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Entonces, Saulo era un líder, era un principal, era un ejemplo de lo que se suponía que un judío debía ser en esos días, cumpliendo la ley, guardando la ley, haciendo todo exactamente conforme a los mandamientos. Y cuando él vio que los que estaban siguiendo a Moisés, los que estaban siguiendo la ley y los profetas, ese judaísmo estaba siendo amenazado por el cristianismo. Entonces él decidió tomar cartas en el asunto. Él decidió perseguir a los que se estaban levantando. Esta secta cristiana que se estaba levantando en Jerusalén, él decidió perseguirlos. Y entonces dice el versículo 4 de Hechos capítulo 22, versículo 4, él está presentando su defensa ante el pueblo. Y perseguí este camino, está hablando del cristianismo, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como también el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas. Entonces él terminó su trabajo, logró que la iglesia se dispersara, todos salieron huyendo, quedaron nada más los apóstoles en Jerusalén. Entonces él dijo, bueno, ya ahora terminé acá, pero no ha terminado mi trabajo. Entonces dice aquí en el versículo 5, de quienes también recibí cartas para los hermanos, o sea, los otros judíos, y fue a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Entonces el propósito de él es que él tomó cartas de autorización de parte de los dirigentes religiosos en Jerusalén, para que él pudiera entonces seguir persiguiendo a los cristianos, porque él oyó de que había un grupo de cristianos que se estaban levantando allá también en Damasco, y entonces él dijo, no, esto no puede ser, esto vamos a apaciguarlo, esto vamos a tranquilizarlo, esto vamos a acabarlo de una vez. Entonces él salió hacia Damasco con cartas a los líderes religiosos de Damasco para seguir persiguiendo a los cristianos en aquel lugar. Este es el testimonio que él está dando. Ahora, en los versículos 19, comenzando en el versículo 19, dice, cuando el Señor se le apareció y él se convirtió, y dice el versículo 18, vi al Señor que me decía, date prisa y sal prontamente fuera de Jerusalén. Le está diciendo al Saulo convertido, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces Saulo le contesta y le dice, Señor, ellos saben que yo iba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, la palabra testigo en el griego es mártir, tu testigo, tu mártir, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Aquí entonces Pablo está hablando de cuando él persiguió a los creyentes, con esa ferocidad, con ese deseo de exterminar, ese deseo de terminar con cualquier cosa que tuviera que ver con el camino, que tuviera que ver con la conversión, que tuviera que ver con dejar a un lado el judaísmo y abrazar el cristianismo. Él no había entendido de que el cristianismo es el cumplimiento de la ley. Él no había entendido que todo aquello que él abrazaba del Antiguo Testamento, las enseñanzas de la ley, los profetas, las enseñanzas de Moisés, Saulo de Tarso no había entendido todavía de que todo eso se cumplía en Jesucristo. Todo eso era señalando hacia nuestro Señor Jesucristo.
Y él creía que él necesitaba defender eso, que él necesitaba arremeter en contra de los que estaban abrazando esta secta de los cristianos. Él necesitaba castigarlos, él necesitaba dar su consentimiento de que fueran apedreados, porque era la forma en que los judíos ejecutaban bajo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando estaban los romanos, entonces ellos eran los que ejecutaban y lo usaban con la crucifixión. Durante la mayor parte del tiempo que los romanos estaban en el poder, se le había quitado la autoridad a los judíos de poder ejecutar. En ese tiempo fue cuando Jesús fue presentado y Dios lo hizo así, porque de lo contrario Jesús hubiera muerto por lapidación, o sea, apedreado. Era la forma de ejecutar de los judíos. Pero a ellos se les había quitado esa autoridad. A ellos se les había quitado esa posibilidad de poder ejecutar. Ellos hubieran ejecutado a Jesús. El Sanedrín lo encontró culpable. Ellos hubieran ejecutado a Jesús, pero lo hubieran hecho apedreando. Y las profecías decían que necesitaba ser colgado en un madero, porque maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Y él necesitaba pasar por eso y necesitaba pasar por la crucifixión. Entonces Dios hizo que en la época de Jesucristo se les quitó la autoridad a los judíos para que pudieran ejecutar. Y es por eso que ellos lo llevaron ante Pilato. Ahora debemos recordar que cuando los judíos lo encontraron culpable de blasfemia, porque se dice Dios. Ellos no aceptaban que Jesucristo era Dios. Y ellos entonces lo encontraron culpable, digno de muerte, debe morir, ha blasfemado. De hecho, el sumo sacerdote rompió su vestidura, cosa que no podía hacer bajo pena de muerte. El sumo sacerdote tenía que haber muerto, pero el que murió fue Jesús, porque el sumo sacerdote era sumo sacerdote según el orden levítico, y ya ante Dios eso no estaba en vigencia. Es por eso que él no murió ese día. Lo que estaba en vigencia a partir del bautismo de nuestro Señor Jesucristo era que Jesús era sumo sacerdote ante Dios, según el orden de Melquisedec. Jesús asumió la ley y los profetas. Jesús vivió la ley y los profetas. Jesús cumplió la ley y los profetas y terminó de cumplirlo en la cruz y en la tumba. Terminó de cumplir el sábado y resucitó el primer día de la semana. No había entendido esto Saulo de Tarso. No había entendido todo lo que estaba ocurriendo. Y los judíos en el tiempo de Jesús no tenían autorización. Y por eso lo presentaron delante de Pilato. Y la acusación cambió cuando lo presentaron ante Pilato, porque ante los romanos, hacerse Dios no era digno de muerte. En cambio, hacerse rey, eso sí. Entonces la acusación ante el Sanedrín se hace Dios. Ante Pilato se hace rey. Y lo cambiaron. Y eso sí es delito romano. Entonces hicieron el cambio ahí. Y en el tiempo de Jesús no tenían autorización para ejecutar. Ya después de eso se les devolvió esa autorización. Y por eso Esteban fue apedreado. Porque él fue lapidado según la forma de ejecutar de los judíos. Saulo de Tarso, perseguidor. Saulo de Tarso, arremetiendo en contra de ellos. Y este Saulo de Tarso llegaría a ser el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol llamado por Dios. Pero él tuvo que pasar por ahí. Dios lo usó. ¿Para qué lo usó? Dios lo usó para esparcir la iglesia. Encontramos aquí en Hechos capítulo 1, donde Jesús les dijo, comenzando con el versículo 6, Hechos 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está hablando cuando el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia en el día de Pentecostés y recibirían poder para llevar a cabo el Evangelio, para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Versículo 5. Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días.
Pero tomen nota del versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ellos debían permanecer hasta recibir. Versículo 4, reuniéndolos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que oísteis, les dijo de mí. Entonces, ellos debían permanecer en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Debían permanecer en Jerusalén hasta que viniera la promesa, hasta que viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Hasta ese momento ellos debían permanecer en Jerusalén. Pero una vez que recibieron la promesa, una vez que ellos recibieron el poder, una vez que ellos habían sido bautizados por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en ese día ya ellos debían entonces comenzar a hacer planes para llevar a cabo lo que Jesús les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, pero luego sigue, y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Ellos estaban en una gran fiesta. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, vino el poder, entonces comenzaron a hablar en lenguas, y luego hubo sanidades y milagros y señales, y toda la ciudad de Jerusalén fue contactada y muchas personas se convirtieron, y la iglesia de Jerusalén probablemente llegó a tener entre 18 y 25 mil miembros, y fue tremendo. O sea, estaban en una fiesta espiritual y todo el mundo estaba gozándose, inclusive la gente que había venido de provincias para celebrar la festividad de Pentecostés, judaicamente hablando. Ellos ahora se convirtieron, y se quedaron ahí también. Y por eso los hermanos de Jerusalén vendieron sus propiedades para poder sostenerlos. Y todo esto era una fiesta, pero se quedaron más tiempo de lo dispuesto por el Señor. Había que sacarlos, había que mandarlos al mundo, había que hacer que fueran testigos. ¿Y qué fue la herramienta que Dios usó? Una tremenda persecución. Volvemos al capítulo 7 y capítulo 8 de Hechos, donde dice, capítulo 8, Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3, Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y arrostrando a hombres y mujeres, los ponía en la cárcel. Esta es la descripción de lo que ocurrió antes que la iglesia se esparciera. Entonces se esparció la iglesia de Jerusalén, pero al esparcirse, ¿qué hicieron? Versículo 4, mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. Dios usó a un judío celoso para perseguir a la iglesia de Jerusalén. Triste, pero tenía que suceder. Para que la iglesia fuera esparcida, para que fueran a hacer lo que el Señor los había mandado que hicieran, hacer discípulos a todas las naciones, empezando por Jerusalén, pero no quedándose en Jerusalén, sino siguiendo a Judea, o sea, la provincia, Samaria, vecinos, y a toda la tierra. Entonces, Dios usó a Saulo de Tarso. Ahora, vamos a ver mañana cómo este hombre ya terminó su trabajo en Jerusalén, ahora pide cartas para ir a seguir persiguiendo. Oyó que hay unos cristianos allá en Damasco, y entonces él pide cartas a los dirigentes religiosos de Jerusalén para seguir la persecución. Y va a ir entonces ahora a Damasco, pero de camino se encuentra con el Señor. Y ahí en el camino a Damasco, el Señor le dice, no, mijito, ya hiciste el trabajo que te pedí. Ya hiciste el trabajo de esparcir la iglesia de Jerusalén. Ya ellos andan predicando la palabra por todas partes. Ahora ya terminó el trabajo tuyo como Saulo el perseguidor. Y ahora vas a llegar a ser Pablo el apóstol a los gentiles. Tal vez hay algo en el pasado suyo. Y usted dice, ¿qué hago con eso? Bueno, ahí estaba el pasado. Tal vez la mayoría tenemos un pasado. ¿Qué hacer con ese pasado?
El apóstol Pablo usó eso para demostrar, si Dios pudo perdonarme a mí, Dios puede perdonarlo a usted. Si Dios puede usarme a mí, Dios puede usarlo a usted. Nosotros podemos usar el pasado como pretexto para quedarnos pegados o como escalera para escalar y para seguir adelante para la gloria del Señor. Pide perdón a las personas que necesitan pedir perdón. Arreglo lo que necesita arreglar. Entréguele su vida al Señor y déjese usar para la gloria del Señor. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, hoy es el mejor momento de su vida para que usted tome esa decisión. Y quisiéramos gozarnos con usted de la decisión de aceptar a Cristo, entregarse a Él o cualquier otra decisión que usted está tomando. Comuníquese con nosotros. Ahí está la dirección en pantalla, ministerioshermanowalter@gmail.com. Quisiéramos gozarnos con usted de las decisiones que está tomando. Déjese usar por el Señor. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿cuáles son las 3 áreas en que Jesús fue tentado y cuáles son las 3 áreas en que nosotros somos tentados? Muy bien, vamos a 1 de Juan, capítulo 2. Y el versículo 16. En 1 de Juan 2, 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino que es del mundo. Estas son las 3 áreas en que usted y yo somos tentados. Lo repito, porque todo lo que hay en el mundo, número 1, la concupiscencia de la carne. Número 2, la concupiscencia de los ojos. O sea, la concupiscencia de la carne, lo que es agradable a la carne, lo que nos gusta comer. La concupiscencia de los ojos, lo que nos gusta ver, lo que nos atrae con la vista. Y la soberbia de la vida, cómo sentirme bien, cómo engrandecerme, cómo ser importante ante los demás. Sino que eso es del mundo. Antes de seguir adelante, quiero decir que todo esto, que es atracción mundana, Dios nos lo da, pero de una manera correcta. Cuando entra como está entrando acá, y como entró con Eva, y como se le fue presentado a Jesús, es de la manera no correcta. Vamos entonces a Génesis. En Génesis capítulo 3, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Retrocediendo un poco, vemos aquí en el capítulo 2, donde dice en el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es importante que notemos que aquí hay 4 clases de árbol. Está el árbol frondoso, el árbol frutal, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento o la ciencia del bien y del mal. Ellos podían comer de todos los árboles del huerto, menos el árbol del conocimiento o la ciencia del bien y del mal. Volviendo entonces aquí al capítulo 3, dice el versículo 6 de nuevo, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí está la concupiscencia de la carne, la atracción de la carne, atracción codiciosa, agradable a los ojos. Aquí está la concupiscencia o la codicia de los ojos, la atracción de la vista hacia lo que no se debe ver. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí está la soberbia de la vida o la vanagloria de la vida, dice otra traducción. Es querer ser lo que no es, querer ser más,
no estar contento, no estar satisfecho con lo que tiene, con lo que es. Ahora vamos a Mateo capítulo 4. Y en Mateo capítulo 4 encontramos, después del bautismo de Jesús, Él fue llevado. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Mateo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, esto era el plan de Dios. Esto no era accidental, sino que después del bautismo de Jesús, que es cuando es la unción de Jesús, recuerde que Cristo es el ungido. Entonces, después de la unción de Jesús en el bautismo, Él tenía que ser probado. El hombre, el Dios encarnado, la humanidad tenía que ser probada. Entonces, el Espíritu Santo lo llevó. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. El tentador siempre va a aprovechar algo. Él nos va a tentar por las áreas donde sabe que podemos ser tentados. O sea, si hay un área fuerte, Él no nos va a tentar por ahí. Si el área fuerte suya es no tomar lo ajeno, Él no lo va a tentar por ahí, no va a desperdiciar cartuchos en tentarlo en las áreas en que usted es fuerte. Él sabe cuáles son sus debilidades y mis debilidades, y es en esas áreas que Él nos va a tentar. Entonces, como Jesús tuvo hambre después de 40 días y 40 noches, dice el versículo 3, y acercándose a Él el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. La tentación era grande porque las piedras en aquella región parecen bollos de pan. Y con solo verlas y con un poco de imaginación, una persona con mucha hambre, después de 40 días y 40 noches de ayuno, entonces podía imaginarse lo que fuera. Así que la tentación es real, la tentación es real. Mas Él respondiendo dijo, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tome nota que la respuesta a la tentación es palabra de Dios. Jesús siempre respondió con palabra de Dios. Esto nos lleva al Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Palabra de Dios atesorada en el corazón es la solución a la tentación, es la defensa contra la tentación. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios atesorada en el corazón, es cuando nosotros podemos entonces contestar, podemos responder y podemos salir airosos de la tentación. Tomemos nota entonces la segunda área en que Jesús fue tentado. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Ahora el diablo comienza a citar la Escritura. Usted no sabía que el diablo conocía la Escritura. La conoce mejor que muchos cristianos. Porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te llevarán en las manos, no sea que tropieces con tu pie en piedra. El diablo está sacando de contexto y el diablo está citando las Escrituras. Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, esto es muy interesante, porque algunos dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Aquí Jesús le está diciendo al diablo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Al tentar el diablo a Jesús, está tentando a Dios. Es importante entender que Él aquí se está declarando que Él es Dios. Esta área en que el diablo está tentando a Jesús es la soberbia de la vida, donde lo está presentando para que Él entonces pueda tirarse abajo y no le va a pasar nada. Ahora viene la tercera área de tentación. La tercera área de tentación, versículo 8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aquí el diablo está haciendo un milagro delante de Jesús, porque no hay ningún pináculo en el mundo donde se puedan ver todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El diablo hizo un milagro delante de Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No tienes que ir a la cruz, no tienes que hacer nada, te lo regalo, algo pequeño. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tercera área, que es
de los ojos, de mirar todo y poderlo recibir sin tener que trabajar, sin tener que hacer nada al respecto. Las 3 áreas en que Jesús fue tentado, las mismas 3 áreas en que Eva fue tentada, son las áreas en que usted y yo somos tentados. La resistencia contra la tentación, la primera defensa contra la tentación. Salmo 119:9 de nuevo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando somos tentados y tenemos palabra de Dios atesorada en el corazón, con qué contestar, con qué responder a la situación, entonces vamos a ser airosos. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.